capítulo 19. Terminamos el capítulo 19 en esta mañana. Versículo, hoy nos ayuda con la lectura. Damaris. Damaris. Capítulo 19, versículo 31 al 42. Leemos. Siéntense, vengan para acá, se queden parados ahí. Vamos, hermanos, despiertos. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, entre paréntesis, porque aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. ¿Quiénes? Los judíos. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, o sea, Juan, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Observen el texto. 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, miren quién aparece acá, también Nicodemo, el que antes, San Juan 3, después léelo en tu casa, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras, 34 kilos. Ya voy espoleando el mensaje. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas según la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde habían sido crucificados había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¡Wow! Señor, qué texto, Señor, que nos das. Solo explicarlo, Señor. Habla en nuestras vidas. Somos torpes, malos, orgullosos, soberbios, chismosos. Señor, la iglesia necesita ser edificada con las implicancias de tu palabra, Señor. Somos ovejas, uno de los animales más torpes que tú describes, pero ovejas de tu prado, Señor. ¿Qué necesitamos de ti? Tu corrección, tu vara, tu callado, que nos dan aliento. Oramos que tú obres, Señor, en tu nombre. Amén. Hay dos manifestaciones del poder de Cristo en este texto. Una, que a través de este texto podemos ver que muriendo el Señor en la cruz sigue dando salvación. Sigue dando salvación. Y todos los detalles de que se cumple la escritura en el vinagre, en los huesos quebrados y en los huesos no quebrados de él. Vamos a ver dos manifestaciones del poder de Cristo. Primero, en su cuerpo en la cruz. Versículo 31, Damaris, vamos a leer nuevamente. El versículo 31
y vamos a ver algunos pasajes más. Primero, se manifiesta en su cuerpo en la cruz. El poder de Cristo en su muerte y en su sepultura, que ahí actúa el Padre en detalles. Mira el versículo 31, por favor. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Estás viendo esto? ¿Estás acá, hermano? Yo no sé qué te produce eso, pero a mí me causó repugnancia. Es repugnante. No sé si pudiéramos ver en un video lo que está pasando acá. Es horrible. Rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas, porque ese día era de gran solemnidad. Hipocresía. Una total hipocresía. La religiosidad que el Señor habla en su palabra y el legalismo es mortal, hermanos. Es mortal. Y produce una hipocresía repugnante. Repugnante. La hipocresía aparece mucho en la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento describe una persona generalmente no regenerada, no salvo cuando habla de hipocresía. Pero en Gálatas vemos a Pedro que arrastra a Bernabé en hipocresía porque no comía con los judíos, se retraía, y Pablo ahí le marca el paso, ¿no? Pero la hipocresía. Era una persona que vestía una máscara en el teatro griego. Era alguien que lucía algo exterior, algo que disimulaba. Y luego de su muerte se acercaba al día de reposo y a los judíos les preocupaba que los cuerpos de Jesús y los dos ladrones quedaran en la cruz. Eso le importaba nada más. No debía ser. Pero eran bíblicos. ¿Cómo, pastor? Eran bíblicos. Los fariseos fueron las personas más bíblicas que existieron de la religión judía. Eran bíblicos. No, no te rías, en serio, eran bíblicos. Porque en Deuteronomio 21, 22, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Pregunto, ¿eran bíblicos o no eran bíblicos? ¿Estaban cumpliendo la ley o no? Viste qué tremendo, ¿no? Satanás fue bíblico también con Jesús. Escrito está, le decía. Los fariseos continuamente decían, en la ley de Moisés está escrito. Y Gálatas nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está. Pablo toma este texto, maldito todo el que es colgado en un madero. El Señor se hizo maldito por nosotros. Pero ellos decían que la tierra iba a ser contaminada, miren esto, pero no observaban que sus corazones, ya más a no poder, estaban contaminados y ellos habían inducido a matarlo. Ellos querían que muera rápido y estaban pidiendo a Pilato eso para precipitar la muerte del Señor y sacarlo del escenario. Ya les molestó el cartel, ¿se acuerdan que vimos en la semana pasada? Los soldados iban con una masa. Eso es tremendo. Si me imagino, me baja la presión y me desmayo. Imagínate eso, que iban con la masa y quebraban la pierna a los soldados para que caigan más rápido, se asfixien y mueran. Versículo 32 lo dice, miren. ¿Quién? Damari, por favor. Vinieron pues Los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Bien, vinieron, quebraron las piernas del primero y así del otro. Imagínate el ruido
a hueso quebrado y el mazazo, la sangre. Y Juan, un testigo ocular, yo no sé cómo aguantó eso, ¿no? Y habrá visto así, y el hombre muriendo, de los dos soldados. Hermanos, esto es terrible, ¿no? Pero le quiebran las piernas, según este versículo 32, a los dos ladrones. Pero miren lo que dice. Y asimismo al otro que había sido crucificado. Y el 33 está acá. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Esto es interesante, porque el Señor entregó su espíritu, como veíamos hoy, antes. Ahora acá algo pasa que el Señor está haciendo. Si vamos a Lucas 23, 47, San Lucas 23, 47, hay un detalle muy, muy importante que ocurre en este momento, por el cual yo creo humildemente que los soldados no le quebraron las piernas porque lo vieron muerto, pero hay algo más. Lucas 23, 47. Mas cuando llegaron a Jesús, cuando el centurión vio lo que había acontecido, el centurión era el jefe de los soldados, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Los demás evangelios, Mateo y Marcos, dice, era el Hijo de Dios, dice el centurión. El espectáculo que ve el centurión ahí es el terremoto, es el cielo se oscurece, todo lo que ve el centurión, lo que va diciendo Jesús en la cruz, los acontecimientos, y el Espíritu Santo quebró y quiso salvarlo. Creo, humildemente, que el centurión ahí en Juan le habrá dicho, ya está, a él no, ya murió. Este centurión creyó en medio de la cruz el poder de Cristo, hermanos, salvando en un momento tan oscuro, tan feo, tan cruel. Creemos eso. Ahora, hay algo interesante, porque en versículo 34, ¿verdad, Mari? Por favor, 34 y 35, miren esto. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. y el que lo vio, Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. bien, no sé si está saliendo la lectura. Ah, sí sale. Ah, bueno. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Se ha escrito un montón de cosas, metáforas, cosas. ¿Qué era la sangre? ¿Por qué sale agua? Bueno, Juan no le da importancia a eso. No lo está haciendo como metáfora. Juan está describiendo ahí que Jesús ya estaba muerto y que al abrirle el costado salió sangre y agua porque era un cuerpo, porque era humano. Juan está escribiendo en el año 80-90 más o menos después de Cristo. El docetismo y el dualismo ya estaban contaminando las iglesias. Primera, segunda, tercera de Juan, comienza Juan diciendo, lo que vieron nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque ellos decían que Jesús no era humano, era un ente, era un espíritu. El espíritu no se mezcla con la carne. Y ahí empieza todo esto que las iglesias peleaban contra eso. Pablo habló mucho, Juan habló mucho. Por eso fíjense lo que dice en versículo 35. Y el que lo vio, ¿quién es el que lo vio? Dígame. Juan. Él estaba ahí. Dio testimonio. No le da énfasis a la metáfora, bueno, el agua significa esto. No es eso. Está diciendo que estaba muerto, que salió sangre física, real. Podés buscar médicamente qué significa la lanza que atravesó su corazón, su cavidad torácica, que salió agua acumulada, todo lo que vos quieras. Juan no entra en esos detalles, dice, estaba muerto. Salió sangre porque era humano. Y ahí retomás, si querés, primera de Juan. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. ¿Y sabe qué dice la verdad?
para que ustedes crean que Jesús era humano, 100% Dios y 100% hombre. Eso es lo que está diciendo. Pero la implicancia, hermanos, porque estas cosas sucedieron también, versículo 36 lo corrobora, para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura mirarán al que traspasaron. Ahora los vamos a leer los textos. Todos los detalles de la escritura se cumplen en Cristo. ¿Se acuerdan que eran más de 300 profecías? Acá está. Pero este texto nos muestra también, inicia con el versículo 31 y yo quedo impactado con ese versículo. Se ve la hipocresía extrema en sus mentes de los fariseos y los escribas, de los judíos, lo que lleva a un legalismo extremo. Observan con celo la ley, pero al mismo tiempo estaban matando al autor en quien se cumplía la ley. Se preocupaban por no profanar la tierra, pero no en su propia profanación de sus corazones. El legalismo ve lo de afuera y Mateo 6 y 7 apunta a los legalistas y a los religiosos. Miren Mateo 23, 34. Para entender cómo llegó tanta la maldad de estos hombres, Mateo 23, 34, antes de pasar al siguiente punto. ¿Lo tiene, Damari? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Mateo 23, 24 dice lo siguiente. Miren, San Mateo 23, 24. Guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el cabello. El camello, el camello. ¿Qué hacían estos fariseos? En toda bebida y el vino que tomaban, lo colaban para que por las dudas un insecto tan pequeño no entre y no contamine la bebida. Ellos añadieron todas esas cosas. Y el Señor aquí le va con todo. Dice, ustedes se fijan en todas las cosas chiquititas, ¿no? Esto es pecado, esto es aquello, esto es... Y se tragan el camello. Se tragan el camello. Está diciendo, ustedes son una manga de inmorales. Cuanto más legalistas son los más inmorales. Los legalistas son los más inmorales. Eso está diciendo el Señor. Colan el mosquito, pero su vida es un desastre. Y te venís a ser el legalista acá. Miren esto, Lucas 11, 34 al 54. Lucas 11, también invitan al Señor a comer a su casa. Lucas 11, 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo, otro, y el Señor iba, no tenía problema, que comiese con él. Y entrando Jesús en su casa, se sentó a la mesa. Y el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. No era... O sea, mi mamá, ya saben, siempre le dije, mi mamá, voy a comer, andá, lávate las manos. Mamá, tengo casi 60 años. Le digo, andá, lávate las manos porque no comes así. Bueno, no era por higiene, era por lo que ellos habían agregado, el mosquito. El mosquito. Bueno, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos que limpiáis lo de fuera el vaso. El fariseo cuando lo vio se extrañó. ¿Cómo? Mira este tipo. Mira, acá no se lavó las manos. ¿Cómo puede ser? Pero el Señor le dijo, sabía lo que estaba pensando. Nosotros no podemos tener eso, no sabemos, ¿no? Pero el Señor sí. Ahora bien, ustedes, los fariseos, limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y maldad. En la casa de este hombre, no, como diríamos, no tenía pelo en la lengua el Señor, no tenía temor. Martín Fierro, hay una parte que dice, soy toro mi rodeo y torazo mi rodeo ajeno. Bueno, el Señor era así, no le importaba, por eso despertó tanta bronca en este grupo de legalistas y religiosos, necios. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces será limpio. Las Américas traducen distinto. No sé si puedes poner las Américas, versículo 41.
Dad más bien lo que está dentro como obra de caridad y entonces será limpio. El Señor apuntaba adentro. Limpialo de adentro. Ay de vosotros fariseos que diezman, acá está, ¿ves? Diezman la menta y la ruda y toda hortaliza y pasás por alto la justicia y el amor de Dios. Estos eran necesarios sin hacer sin que dejar aquello. Ay de vosotros fariseos que aman las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en la plaza. Ay de vosotros escribas fariseos hipócritas, acá están, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan por encima no lo saben. O sea, todo podrido adentro. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, dijo, maestro, cuando dices esto, nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ay, de vosotros también, intérpretes, les dio también, a ellos también, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, y ustedes ni con un dedo lo hacen. O sea, exigen a los demás lo que ellos nos exigen a sí mismos. Estos eran los fariseos y estos eran los escribas. Ay de vosotros que edifican sepulcros de los profetas a quienes vuestros padres mataron, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y a ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar y en el templo, entre el altar y el templo. Sí os digo que esta demanda será de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraste y a los que entran se los impiden. Diciéndole estas cosas, los escribas a los fariseos comenzaron, vieron como el gallo cuando va a atacar y se inflan las plumas, dice, estrecharle en gran manera y a provocarle, miren, a provocarle que hablase mucha, era una porquería esta gente. Le querían hacer hablar, vamos a hacerle hablar, como decimos los argentinos, y hacerle pisar el palito, acechándole, procurando cazar alguna palabra para acusarle, pero eran bíblicos. Juan 8, ayer veíamos con Eduardo, ¿no? Como en Juan 8, no vamos a ir al texto porque es largo, dice, sorprendieron a una mujer en el mismo acto de adulterio, ¿se acuerdan? La trajeron a Jesús. ¿Cómo pudieron sorprender a una mujer en el mismo hecho? Juan 8, no lo busquen ahora. En el mismo momento, porque estaban ahí, lo armaron. Son inmorales. Los legalistas, los religiosos son inmorales. Son los más inmorales. Me encanta Juan 8. En la ley de Moisés está escrito que a tales personas, a tales mujeres hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices? Y que escribía con un palito en tierra el Señor. ¿Se acuerdan? Bueno, el que esté libre de pecado, ¿qué dijo? Tire la primera piedra. Juan, las Américas no, pero Juan, Reina Valera 60, dice que acusados por su propia conciencia se fueron alejando, no quedó nadie, solamente la mujer. ¿Dónde están los que te condenan? Le dijo el Señor en Juan 8. No están, Señor. Bueno, ni aún yo te condeno. Vete y no peques más. El cuerpo de Jesús en la cruz despertó muchas cosas. Salvó, pero también se ve la atrocidad, la hipocresía repugnante de esta gente. Terrible. Hermano, Dios no te llama a ser un religioso, un legalista. Antes de marcar algo a otro hermano, saca la viga de tu ojo. Antes de levantar alguna crítica contra alguien, fíjate tu corazón. Todo lo que Dios te perdonó, todo como Dios te trajo y las cosas que hiciste y dijiste. Cuidado con eso. En segundo lugar, vamos a ver versículo 34. Dice, pero un soldado, dice, le abre volvemos a Juan, Juan 19. Tengo mi coro de vecino. Juan 19, versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Al instante salió sangre y agua. Nuevamente, como hemos dicho, se cumplen las profecías
Versículo 36 nos dice, estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Dice, no será quebrado hueso suyo. Versículo 31, versículo Juan 20, 31, Juan 20, 31, que lo vamos a ver más adelante. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Juan era evangelista y está diciendo, hermanos, todo esto es para que se cumpla la escritura, para que ustedes crean que todo lo que dice la Biblia es verdad. Lo que vi no es fábula, es verdad. Versículo 35. Es claro. A los dos ladrones sí se le quebraron las piernas, pero no lo traspasaron. ¿Por qué eso? ¿Por qué no le clavaron con la lanza? Porque se cumplió, estaba todo orquestado como el Señor quiso. Miren los pasajes, están acá. En Éxodo 12, versículo 43, 44, dice, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella de la Pascua. Está hablando del cordero, después de que lo hubiese circuncidado. Dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Estamos hablando en Éxodo. Todos estos elementos del tabernáculo, la salida de Egipto, del templo, apuntaban a Cristo, mostraban a Cristo. Números 9, versículos 9 y 10, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua de Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes se celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas. La comerán. No dejarán el animal sacrificado para la mañana. Todos estos detalles se ven en la cruz. Ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Todo. Las dos profecías se centran en Cristo. Una tipología, un simbolismo que apunta a Cristo. Las dos profecías se relacionan con su herida de la lanza, algo no muy común que se cumple en Zacarías 12:10. Zacarías 12:10 dice, derramaré, miren los textos del Antiguo Testamento, sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí. Está hablando Jehová. ¿Se entiende? Cristo es Jehová en el Antiguo Testamento. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como si quien se aflige por el primogénito. Eso es arrepentimiento. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Todo esto se cumplió. En este texto Jehová es quien habla. Está afirmando que Jesús era el Dios encarnado. La implicancia, todo apunta a Cristo. Todo el texto, toda la Biblia apunta a Cristo. El tema es, ¿qué estás haciendo con lo que estás aprendiendo de Cristo? Su propósito fue mostrar también la inerrancia y el cumplimiento de las Escrituras. Vino a salvar, pero toda la Biblia apunta a Cristo. Hay una exactitud en las Escrituras que se cumple vez tras vez tras vez y en cada detalle de la cruz. En segundo lugar, el poder de Cristo también se ve en la sepultura. Vamos a versículo 38, por favor, si lo podemos leer. 38 y 39. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Amén.
Bueno, en segundo lugar vemos el poder de Dios, en este caso el Padre, controlando las circunstancias cuando su Hijo dio su vida. Y acá hay una evidencia de una fe secreta. Aparece en escena José de Arimatea, dos personajes, José de Arimatea y Nicodemo, que Nicodemo lo vimos en Juan 3, que en Juan 3 va de noche. Dos personajes. Aparecen en los 4 evangelios, José de Arimatea principalmente. En Mateo 27:57 aparece como miembro del Sanedrín, era un alto capo. En Marcos 15:43 aparece como un hombre bueno y justo. Lucas 23:50 dice que esperaba el reino de Dios. Juan lo ve a él en un cambio, ya que él mostró una fe secreta, pero secretamente. Juan lo muestra como un discípulo, pero secretamente. Era discípulo, pero secretamente. Qué raro, ¿no? Qué raro esto. Pero en la Biblia aparece personas. Miren en Juan 12, 42 y 43. Aparecen personas que habían creído en el Señor, pero tenían miedo a la gente. Juan 12, 42 y 43. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¿Ven eso? Pero a causa de los fariseos no le confesaban para que no sea expulsado de la sinagoga. Y el 43. Porque amaba más la gloria de los hombres y la gloria de Dios. Tremendo eso. O sea, no querían, creyeron, pero era un seguimiento secreto. Era un miedo cobarde y pecaminoso el no querer perder la posición, comprometerse al Señor, en vida del Señor. Qué privilegio que perdieron, ¿no? Qué privilegio. Pero ahora se la juegan, hermano. Más allá de eso, no lo critiquen por se la juega. El tipo se lo jugó. Fue a Pilato y le dijo, quiero el cuerpo de Jesús. Lo sacan, lo lavan. Nicodemo dice que viene de la casa, él ya viene trayendo un compuesto de mirra y aloes, y dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, como 100 libras, 34 kilos aproximadamente, para preparar el Señor. Lo tienen que lavar. Yo creo que eso habrá sido algo asqueroso, pero era común en los judíos el hecho de preparar el cadáver, ¿no? Mucha cantidad. Y lo interesante, lo que trae Nicodemo, era lo que se usaba para preparar el cuerpo de un rey. De un rey. O sea que Nicodemo quiso honrar al Señor. Lo mismo que José de Arimatea. Esa era la costumbre. Él estaba dando una sepultura como un rey. Tuvieron que bajar al Señor de la cruz, lavarlo, llevarlo, a pesar de la consecuencia, porque los judíos religiosos podrían caerle a ellos. Ahora sí, ahora sí. Y Juan es el único que da el detalle del sepulcro y la cercanía. Mateo dice que era de José y no era una tumba común. Por ejemplo, el versículo 42 dice que justo la tumba estaba cerca. Cerca. O sea que Dios orquestó todos los detalles aún de la tumba. Hermanos, me quedo en este momento como Dios orquestó todo en su poder, todos los elementos de la sepultura. Ahora el domingo que viene vamos a ver la resurrección, pero no pierdas de vista esto. Aún la sepultura estaban las escrituras, guiando todo. Y aparecen dos personas que nunca más dieron señal. Actuaron secretamente por cobardía. Eso podemos pensar hoy día, ¿no? Quizás creíste en el Señor, pero no lo estás siguiendo bien. Tenés miedo que te rechacen en el trabajo, no sé, algún temor, cobardía, no te la estás jugando, ¿no? ¿Qué esperas? ¿Cuándo lo vas a hacer? Caemos en una rutina, ¿no? Estoy cómodo, estoy bien. Es así, la gente
Adán y Eva pecaron, hermanos, en un estado ideal. Tenían todo. Así somos, ¿no? Tenemos todo. Hasta que no lo perdés, no te das cuenta de lo que perdiste. Es así. El privilegio es servir al Señor. Esta gente, estos dos muchachos, o hombres, creo que eran hombres grandes, recién pudieron servir al Señor cuando el Señor fue sepultado, que obviamente, gracias a Dios, resucitó, ¿no? No sabemos más qué pasa, seguramente Dios usa a estos hombres en la iglesia primitiva después. Hay historias, en la historia de la iglesia primitiva se dice que Nicodemo encabezó uno de los líderes de la iglesia primitiva. Pero perdió un precioso momento, ¿no? De estar con el Señor en vida en su ministerio terrenal. Cada elemento de la cruz fue soberanía pura del Señor, orquestada por Él desde la eternidad y escrita en el Antiguo Testamento. El Señor siguió salvando un reo, un centurión. La fe oculta de un discípulo salió a la luz. Por fin se puso las pilas con el Señor. Es tu momento ahora. Es tu momento. ¿Cómo está tu compromiso con el Señor? ¿Qué amas más? ¿Seguís al Señor amándolo? Y por último, esa pequeña aplicación que no quiero dejarla ahí. ¿Estás limpiando lo de fuera del plato o lo de dentro del plato? Me encantó eso. ¿Te estás fijando en las cosas de afuera o estás mirando tu propio corazón? Buen tiempo para considerar, ¿no? ¿Sos legalista mirando todo lo de los demás? ¿Cuántas cosas hay para ver, no? Si hablamos de Leo, si hablamos de cada uno de nosotros, pero no vemos nuestro corazón. Eso era un síndrome farisaico. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a limpiar el interior del plato, Señor. A que cerremos la boca y miremos más hacia nosotros mismos en el sentido de examinarnos. Y también ayúdanos a ser discípulos que nos juzguemos, Señor. Tenemos un privilegio muy grande. El mundo se está perdiendo y la salvación es soberanía tuya, Señor. Guíanos, Señor, a servirte con pasión, con entrega, con humildad, Señor. En tu nombre. Amén, Señor.